Muy buenas tardes, estimados hermanos. Dios les bendiga. Mis pastores, mis pastoras les saludan en el nombre del Señor Jesús, esperando que ustedes estén bien, guardados por la mano poderosa del Señor. Ese es mi deseo. Nuevamente ya reunido para ver este estudio que nos compete en esta semana. Hemos ido avanzando rápidamente por el libro de Levítico, mirando cada capítulo, cada lección y sacando estas lecciones prácticas para nuestra vida. Así que Dios les bendiga grandemente. Vamos a dar lectura entonces a este tema. Antes vamos a orar como ha sido habitual para encomendarnos en las manos del Señor. Así que oramos delante de su presencia. Dios eterno, Padre misericordioso, le agradecemos, Señor, este nuevo día que usted nos ha dado. Le agradecemos, Señor amado, porque reconocemos que nuestra vida está en su mano. Y aquí estamos, Señor, delante de ti, implorando tu ayuda, tu dirección, tu bendición, Señor, sobre nuestras personas. Los que estamos, Señor, semana tras semana estudiando tu palabra, participando de este estudio, también de la escuela dominical el día domingo, te agradecemos sinceramente, Señor, todo lo que hasta aquí usted nos ha dado, esperando que esta su palabra se revele a nosotros, Señor, que estas sombras, Señor, se puedan dar a conocer y revelar delante, Señor, de nuestros ojos. Le pedimos ahora su bendición, se lo imploramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Tenemos entonces la lección para esta semana, ya en el capítulo 22. En el capítulo 22. El tema es consagración de las ofrendas. Y la lectura bíblica se encuentra en Levítico 22, del 1 al 3. Y como ha sido recurrente en varias ocasiones, vamos a darle un contexto mayor a esta lectura y vamos a leer hasta el versículo 9. Del 1 al 9 voy a darle lectura a Levítico capítulo 22 para estudiar consagraciones de las ofrendas, la finalidad de las ofrendas, dicen los títulos, y las cosas de Dios son santas. En el nombre del Señor Jesús. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Diles: todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáver, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas hasta que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello yo Jehová. Guarden pues mi ordenanza, para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen, yo Jehová, que los santifico. Amén. Bien, gracias al Señor. Hasta allí tenemos la lectura bíblica para esta lección, que como ya hemos dicho, tiene por título las consagraciones de las ofrendas. Mirando los últimos capítulos, el capítulo 21, el capítulo 22, nos encontramos con las leyes sobre el sacerdocio, más leyes y responsabilidades y deberes que tenían los sacerdotes delante del Señor, particularmente en lo relacionado con las ofrendas.
las ofrendas que traía el pueblo de Dios, es decir, los sacrificios de paz, los sacrificios por el pecado, los sacrificios por la culpa, las oblaciones también que hablamos en los primeros capítulos, la ofrenda de los granos, de la harina, ustedes se deben de recordar. Bueno, todas esas cosas que ellos traían también era una tremenda bendición para el sacerdote. Estaba estipulado en la ley que el sacerdote tenía que participar de esas ofrendas. El sacerdote se beneficiaba de alguna manera también su familia. Debemos de entender de que ellos no recibieron, la tribu de Leví no recibió herencia de tierra, y particularmente los sacerdotes, ellos participaban de las ofrendas que el pueblo traía, que como dice en esta lección del capítulo 22, son las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado. Es decir, ellos traían sus holocaustos, sus animales para el sacrificio, y tengo que decir que no todo se quemaba, no todo iba al altar de bronce, sino que ellos también participaban particularmente de una ofrenda muy preciosa como era los sacrificios o la ofrenda de paz. La ofrenda de paz era prácticamente un banquete que el sacerdote tenía y el ofrendante tenía delante del Señor. Era como la comunión, eran ofrendas voluntarias, no eran ofrendas obligadas por el pecado. Se suponía que a esa altura el israelita, el pueblo, tenía comunión con Dios, había confesado su pecado, tenía el perdón de Dios, tenía la justificación a través de estos animalitos, y ahora el sacerdote se iba a beneficiar de las ofrendas sagradas que el pueblo traía. De hecho, en la lectura bíblica que hemos tenido, aquí nos habla que son las cosas por las cuales era la comida de ellos, era el pan que ellos comían. Entonces, cuán importante es que nosotros en esta lección podamos entender, podamos darnos cuenta la responsabilidad que tenía ahora el sacerdote cuando ministraba delante del Señor. Eh, hay que entender también de que la ley de los sacrificios incluía que el ofrendante, el pueblo, trajera delante del Señor ya sea un becerro, una cabra, una oveja, y trajera estos animalitos, tenían que ser perfectos, sin tacha, sin defecto, sin ningún defecto, porque hay que entender también que estos representaban a Jesús en su perfección moral, ¿ya? En su perfección moral. No lo vamos a decir en perfección espiritual porque él era Dios, en él no habían pecado, pero en la parte humana, moralmente Jesús era intachable, no tenía defecto, no pudieron nunca encontrarle a él un defecto por el cual acusarle. Siempre le buscaban en qué pillarlo, por ejemplo, en alguna falta, inclusive en alguna cosa con respecto a la ley, pero no hubo manera, no hubo forma de que pudieran encontrar en él algo, un defecto, porque él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y realmente en él no había defecto alguno. Entonces, estos animalitos de alguna manera representaban también a Jesús, era la sombra de lo que iba a venir. Pero no solamente ahora la exigencia tenía que ver con la víctima, que por ahí en el capítulo 22 lo vamos a ver, cómo eran estos sacrificios físicamente, cómo debían ser los animales. Los sacrificios deben ser físicamente perfectos porque son un tipo de la perfección moral de Cristo. Esa es la verdad. Entonces, pero ahora vemos nosotros desde el capítulo 21, por ejemplo, del capítulo 21, nosotros encontramos que el sacerdote tenía una muy grande responsabilidad, que comienza diciendo, ya lo vimos la semana pasada, ustedes no pueden contaminarse con un muerto, no pueden contaminarse, tampoco casarse con una mujer que no sea pura ceremonialmente, no podían casarse con una repudiada, y así nos exhorta el capítulo
21, la responsabilidad que tenía el sacerdote y el sumo sacerdote. ¿Ah? El sumo sacerdote. Pero ahora en el capítulo 22, nosotros nos damos cuenta que no solamente eran ese tipo de cosas o esos sacrificios perfectos, sino que ahora el sacerdote tenía que ser perfecto. El sacerdote tenía que ser puro, limpio, santo delante del Señor para poder comer, para poder participar, para poder tocar. Aquí lo dice de esta manera. El versículo 1 lo dice: dile a Aarón y a sus hijos que se abstengan. O sea, que no coman, que no participen, que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. ¿Cómo podían ellos profanar el nombre del Señor? ¿Cómo podían profanar el nombre del Señor de tal manera que el Señor les ponía una prohibición de que ellos se abstuvieran de las cosas santas de los hijos de Israel que ellos traían? Era cosa dedicada, era cosa seria en realidad. Eso de abstenerse de las cosas santas significa comer, participar, ¿ya? Eh, y profanar el nombre del Señor era mirar algo santo, sagrado, puro, como algo inmundo, algo vulgar, algo simple, algo mundano. Es no darle el valor que esas cosas tienen. Es no darle el valor, es esa seriedad que nosotros tenemos que tener de las cosas de Dios. ¿Ah? No es para jugarreta, no es para diversión, no es porque había que hacerlo, no. Había que considerar lo sagrado que es el Señor. Entonces, el versículo 3 en esta parte nos abre un poquito la mente de esta problemática que hay en el versículo 2, porque como he repetido en otras ocasiones, parece que fuera al revés, ¿no? Primero nos da lo tajante, la prohibición, la abstención de participar de las cosas sagradas. Pero ¿podían participar ellos de las cosas sagradas? Por supuesto que sí, así era la ley. ¿Qué impedía que ellos participaran, que ellos se abstuvieran de las cosas santas? Solamente el pecado. ¿Cómo lo dice el versículo 3? Lo dice de esta manera: diles todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercaren a las cosas sagradas de que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí. O sea, que, que eso es lo que impedía y que Dios no estaba de acuerdo, era que el sacerdote fuera inmundo, que estuviera en una condición de inmoralidad, que se estuviese contaminando o simplemente viviera una vida lujuriosa quizás en los ámbitos espirituales, más bien en el ámbito moral, sexual, de intimidad, que ya hemos visto en otros capítulos, y eso lo contaminaba a él. Cuando el hombre se contaminaba, cuando el sacerdote se contaminaba por diversas situaciones, les estaba prohibido acercarse a las cosas sagradas de Dios. Les estaba prohibido que ellos participaran de esas cosas. Entonces, se da cuenta, como dice acá, dice en la palabra, que se acercaren a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Entonces, en estos dos primeros versículos, el 2, porque el 1 está llamando la atención, es Dios es el que le está hablando, es Dios es el quien le está dando las instrucciones para que ellos no cometan un acto de vileza, no cometan alguna torpeza que en el fondo le estaría afectando su ministerio. Le estaría afectando su ministerio. No podían, tenían que abstenerse de las cosas santas cuando ellos estuviesen contaminados o cuando ellos se hubieran contaminado. Entonces es importante la lección que tenemos delante de nosotros.
el tema, el título, bueno, el título dice consagración de las ofrendas. Las ofrendas eran consagradas, las ofrendas eran consagradas, como lo dice en esta lección, eran las cosas santas, eran, ¿no es cierto?, como dice el versículo 3, las cosas sagradas, las cosas santas, las cosas sagradas que los hijos de Israel traían. Y como decía al inicio de este estudio, ellos tenían la bendición de comer, de participar, de allí ellos se alimentaban, de allí ellos subsistían, ese era su alimento, era como el pago, ¿no es cierto? Ellos vivían de eso como vive, ¿no es cierto? O como lo dice el apóstol Pablo, que los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio, que no pondrás bozar al buey que trilla. Es prácticamente muy similar en realidad. Por eso la importancia, la gravedad de acercarse al Señor de cualquier manera. De acercarse al Señor de cualquier manera. Ellos debían de abstenerse. No se podían acercar a las cosas sagradas que el pueblo ofrecía teniendo en sí de ellos, en sí, en sus cuerpos, en sus vidas, una vida de inmundicia, de pecado, ¿no? Eh, de tal manera que si esa condición se daba, ellos estaban prácticamente inhabilitados. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo es que hay un menoscabo, hay un menosprecio, hay una manera de profanar el nombre del Señor como no considerando esta regulación, no considerando este deber nuestro de mantenernos puros delante del Señor. Dios nos ayude a nosotros porque estos capítulos, el 21 y el 22, apuntan mucho al líder espiritual, al responsable. ¿Quién era el sacerdote? ¿Quiénes somos nosotros? En primer lugar, los sacerdotes de la casa, los sacerdotes del hogar, totalmente responsables de la vida espiritual de la familia, de nuestros hijos, de nuestras hijas. ¿Ah? Nosotros no podemos cambiar sus corazones, no podemos imponerle lo que ellos no quieren aceptar, pero sí somos tremendamente responsables con nuestros actos, con nuestra prédica, con nuestra amonestación, con nuestro estorbo hacia aquellos que no quieren servir al Señor, quieren vivir su propia vida. Es una responsabilidad que tenemos como padres, como sacerdotes, como ministros, como pastores, en una congregación donde todos los ojos están puestos sobre nuestras vidas, sobre nuestras personas, nuestra familia y nuestros hijos también. Aunque no lo queramos, pero es así. No podríamos vivir impíamente donde se sabe y se conoce que no lo estamos haciendo bien o que en nosotros hay pecado y hay a veces pecados ocultos, escondidos, que nadie lo sabe, porque si un sacerdote, si usted lee la lista más abajo, se da cuenta desde el versículo 4 en adelante, eh, habla acerca de que cualquier varón de la descendencia de Aarón, no está hablando del pueblo común, ya al pueblo común ya le ha dado estas instrucciones, ¿ah? Y que dice que si fuere un varón, ¿no es cierto?, que fuere leproso, que padeciese flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. Eso nos da la idea que en este sentido, en este caso, no es que pierda el ministerio, pero tiene que limpiarse, tiene que santificarse, tiene que evitar contaminarse. En este caso, si es un leproso, si tiene flujo, si tocare algún cadáver, algún muerto, o que hubiere tenido derramamiento de semen, entonces el Señor nos ayude, ¿no? Yo creo que tuvimos lecciones pasadas muy importantes en cuanto a la vida afectiva y sexual del hombre, cuanto más los que están delante, los que ministran delante del Señor. El Señor nos ayude, amados pastores, para tener una vida santa delante del Señor. Como digo yo, los que suben al púlpito cada domingo para predicar, hablar al pueblo en nombre de Dios. En el nombre de Dios, es el mensaje de Dios. El varón que hubiere tocado cualquier reptil, y así hay una lista, será inmundo. eh, la persona que tocare ahora al inmundo será inmundo hasta la noche. No comerá de las cosas sagradas
antes que haya lavado su cuerpo en agua. Entonces, como nos damos cuenta, hay un tema allí que tiene que ver con la condición espiritual. Cómo usted ministra, cómo usted participa de la bendición, ¿no es cierto? Este estudio, ¿no es cierto? Que es para los hermanos, que todos nosotros los hermanos comunes, no son comunes en realidad, pero que no tienen porque algunos piensan que el liderazgo tiene que ver con el pastorado solamente. No, todos nosotros, dice el apóstol Pedro, que nosotros somos pueblo santo, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, todos tenemos una participación. Hoy todos los creyentes tienen un sacerdocio. Todos los creyentes. No necesitábamos como alguien intermediario, como un sacerdote, como un curita para confesarnos delante de Él. Nosotros tenemos entrada liberada al trono de la gracia. Entonces el Señor nos ayude. Entonces esta sería una despreocupación, sería un menoscabo a las ofrendas que le podría costar la vida. Aquí dice, será cortado de mi presencia, no va a estar delante de mí, no va a estar delante de mí. No se levantará el impío en la congregación de los justos, lo dice el Salmo. Entonces, como podemos ver en esta parte, desde el versículo 4 hasta el 6, el 7, que destaca que ahora mientras dure su contaminación, mientras dure su inmundicia, no podría comer hasta que esté limpio. Así lo dice en estos versículos. Estos versículos dicen de esa manera. El 6 dice, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Vemos la misericordia del Señor, ¿no? Que es un Dios misericordioso, es un Dios que desea que el hombre se vuelva de su maldad, que confiese su pecado, que se aleje de la contaminación del pecado que le agobia o el pecado oculto que lleva, ¿no es cierto?, escondido. No se le ocurra participar libremente. El expositor por ahí dice, no es que se aproveche de su cargo, de su responsabilidad, porque todas las cosas están abiertas, están desnudas a los ojos del Señor. ¿Podría usted engañarle? ¿Podría engañar al Señor yo? ¿Podría con las cosas que nos da a entender el Señor ahora, podríamos vivir así como vive cualquier hombre común? De ninguna manera, de ninguna manera. Entonces aquí nos damos cuenta en estas lecciones. Desde el versículo que sigue más adelante, por ejemplo, del versículo 9 cambia un poquito ahí el tema. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello. Es decir, una persona inmunda, contaminada, que coma de las cosas sagradas que traen el pueblo, al comer de esas cosas, el pecado se le traspasa a esa persona. Ustedes saben que, y sabemos nosotros que estos sacrificios permitían que un animalito inocente, puro, sin tacha, sin defecto, se ofrecía en sacrificio por el pecado de la persona que lo traía. Hay una transferencia de pecado, de maldad, de juicio. Y el pecado, ¿no es cierto? Dice, la paga del pecado es la muerte. En este caso, en estos sacrificios moría el animalito. Moría este animalito inocente, perfecto, en lugar del pecador. Entonces, pero cuando la persona menospreciaba estas cosas y lo hacía así de cualquier manera, livianamente, el pecado se le traspasaba a él. Por eso dice este versículo 9, dice, guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo Jehová que los santifico. ¿Cómo nos santifica el Señor? ¿Cómo santificaba, no es cierto, al pueblo, al pecador? ¿Cómo santificaba aún al sacerdote? Eh, lo santificaba a través de esa víctima, de ese animalito. Entonces es muy importante
que nosotros podamos considerar esto que el Señor nos muestra. No se puede ministrar conscientemente del pecado o de la inmundicia, haciéndose impuro. No se puede. Una persona que es consciente que ha actuado mal, un pastor, un ministro que está consciente que está actuando indebidamente, quizás robando, quizás mintiendo, quizás adulterando la palabra, quizás haciéndole daño a su prójimo, no preocupándose, ¿no es cierto?, de los más desposeídos y viviendo una vida así a toda su ancha y no ocupándose de la necesidad espiritual, estaría estando consciente, estaría en una grave falta delante del Señor. Estaría en una grave falta. Por eso todos debían de saber. Este capítulo 22 nos muestra, ¿no es cierto?, que todos debían de saber, todos los sacerdotes, todos los hijos de Aarón, por su descendencia, y luego más tarde le habla también al pueblo, a todos los hijos de Israel. Desde el versículo 17 el mensaje cambia y ya no es un mensaje solo al sacerdote, sino que ahora es a todo el pueblo de Israel. ¿Ah? ¿Qué es lo que quería enseñar el Señor en esta primera parte? Que acercarse a Dios era necesario estar ceremonialmente puro, una vida pura delante del Señor, ¿ya? Entonces es muy importante lo que el Señor nos habla en estos versículos. ¿Ah? Dice el 14, dice, el que por hierro comiere cosa sagrada, añadirá a ella una quinta parte y le dará al sacerdote con la cosa sagrada, con la cosa sagrada. Tiene que enmendar su error, tiene que enmendar su yerro, ¿ya? Hay un impuesto, ahí hay un impuesto, dice la quinta parte, un quinto es un 20%, es como el impuesto que se aplica hoy en día al valor agregado a los productos. Tenía que pagarle al sacerdote. El 15, no profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel. Repite en el versículo 15 que no debían de profanar. Ya dijimos que profanar sería menospreciar la ofrenda, mirarla en menos, no considerarla, no darle el valor que las cosas sagradas tienen y mirarlas como algo secular, algo mundano, algo sin importancia. De eso se trata este capítulo, ¿no? No profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová, pues les harían llevar la iniquidad del pecado, ya lo dijimos, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo Jehová soy el que los santifico. ¿Cómo? A través de esa ofrenda. Entonces es importante que nosotros podamos ir considerando esta lección tan importante. ¿De qué es lo que estamos hablando? ¿Cuál era la finalidad de las ofrendas? La finalidad de las ofrendas era la santificación del pueblo, pero la persona que participaba, vuelvo a decir, de esas ofrendas, tenían que estar ceremonialmente limpios y puros, libres de toda contaminación, entendemos nosotros, de todo pecado. Hay pecados que son evidentes, que se ven a la luz simplemente, sin tener que indagar o averiguar, pero hay pecados que se hacen, ¿no es cierto?, a sabienda que es indebido, que no se debe hacer eso. Entonces, nosotros, líderes, no podemos caer en ese tipo de cosas, porque nosotros vamos a dar una cuenta estrecha delante del Señor. Que el Señor nos ayude, Él nos dé la gracia, Él nos dé el poder para vencer toda tentación, todo pecado, toda mentira, toda cosa que nos involucre y nos haga inmundos, impuros delante del Señor. ¿Con qué cara? ¿De qué manera nosotros vamos a estar delante del pueblo? ¿Será como los fariseos? ¿Será como los sacerdotes de ayer que Jesús le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera están limpios, bonitos, pero por dentro hay inmundicia, hay pudrición?
Es un mensaje fuerte, es un mensaje que nos habla a cada uno de nosotros, los que llevan las cosas santas del Señor, ¿ya? Entonces, como podemos ver, estos versículos ya del 8 del 9 del 10 continúa con las profanaciones hasta el versículo 16 hasta el final. ¿Ah? Y en ese sentido, bueno, en el versículo 16 habla acerca de las personas, ¿no es cierto? Los esclavos, habla acerca de esas personas, ¿ya? Vamos leyendo, vamos a avanzar. Dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Ahora el mensaje está dirigido a Aarón, a los sacerdotes y a todo el pueblo de los hijos de Israel. Y dile, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrenda voluntaria ofrecida en holocausto a Jehová, para que sea acepto, debían de ofrecer machos sin defecto. Aquí nuevamente repite el Señor a través de Moisés que la ofrenda que el pueblo tenía que traer delante del Señor tenía que ser sin defecto, sin tacha. Dice así el versículo 19, para que sea acepto, ofreceréis machos sin defecto entre sí, entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras, no importa el animal, pero lo importante era que ese animalito tenía que ser sin defecto, tenía que ser perfecto. Ninguna cosa en que haya defecto debía ser ofrecido. Ninguna cosa que tenga defecto iba a ser ofrecido para que sea acepto. Dice asimismo, cuando alguno ofreciera un sacrificio en ofrenda de paz. La ofrenda de paz era una ofrenda voluntaria. Como dije anteriormente, es una ofrenda donde el sacerdote participaba, la familia del oferente o del ofrendante o del que traía la ofrenda voluntariamente para compartir una mesa, para compartir, ¿no es cierto? Era un banquete, ¿no es cierto? Que había paz, había comunión con el Padre, había comunión con Dios. Entonces esa comunión se transformaba en comer juntos, en participar juntos. Eso es muy hermoso, eso es lo que nosotros practicamos. Compartimos la mesa, un desayuno, un almuerzo, una cena. Hay un tiempo hermoso de compartir, de conversar en la misma mesa, de los mismos alimentos. Lo mismo pasa en términos espirituales con el Señor. Yo vendré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Me manifestaré a Él. Entonces, ese tiempo de comunión en esta ofrenda de paz, para cumplir, dice, un voto, cuando alguien viene a ofrecer ese sacrificio que se llama ofrenda de paz, para cumplir un voto, o como una ofrenda voluntaria, sea de vaca, de oveja, para que sea aceptado, debe ser sin defecto. ¿Ah? Él no iba a aceptar al ciego, al perniquebrado, dice, al mutilado, el verrugoso, el sarnoso, el roñoso. No ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. No podían hacerlo, no podía ese animalito llegar al sacrificio y ser una ofrenda encendida porque no le va a servir, no le va a valer nada, no le va a ser tomada en cuenta. Dice aquí en esta palabra, imagínense que dice buey o carnero que tenga más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo 23? Lo que quiere decir que si uno trajere voluntariamente un buey, un carnero, un animalito, pero que éste tuviera un defecto. ¿Cuál era su defecto? Tenía de más o tenía de menos. No era completo, no era íntegro, no era perfecto. O tenía de más o tenía de menos. Podríamos interpretar muchas cosas al respecto, pero el término debe de entenderse. ¿Ah? Cuando mirábamos que los sacerdotes que no podían ministrar y hacer oficio de sacerdocio, siendo de la familia de Aarón, pero que tuviere de más o de menos, que fuera jorobado, enano,
y que tuviera algún defecto físico, no podía ser sacerdote, no podía ministrar. Estaba excluido del sacerdocio, no por no ser de la familia, porque eran hijos de Aarón, pero sí eran excluidos por su defecto físico. En este caso, este animalito, este buey, este carnero, que tenga de más o de menos, dice, podrá ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será afecto. O sea, digamos, no le va a servir para el propósito que uno quiere, para pagar un voto, para cumplir un voto. Lo podrán ofrecer, pero no va a ser recibido de igual manera que si fuere un animalito perfecto, ¿no? Eso a mí me da la idea cuando a veces uno quiere ofrecer a Dios, pero quiere ofrecer cualquier cosa. Quiere, digamos, impresionar, quiere demostrar que Él también está dando, también está ofreciendo. Me recuerda muy claramente a Ananías y Zafira. Si usted se detiene en ese pasaje, realmente se va a dar cuenta que Ananías, ¿qué lo motivó a él a hacer lo que hizo? ¿Qué es lo que lo motivó a vender una propiedad que ellos tenían y el resultado de esa venta la iban a ofrendar para la obra del Señor? La iban a llevarla, ¿no es cierto?, a los sacerdotes, a los apóstoles, perdón, para que ellos la dispusieran para la mantención de las viudas y de toda la necesidad que había allí. Si lo encontramos por aquí, Ananías y Zafira, capítulo 5. Pero cuando uno lee el capítulo 4, el final del capítulo 4, digamos, los versículos que anteceden al capítulo 5, se los voy a leer. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, eh, cuando sucede eso, Ananías y Zafira escuchan, se dan cuenta lo que hizo este José, que finalmente llegó a ser Bernabé, el compañero de Pablo. Ellos también quisieron hacer lo mismo. Ellos también quisieron, como diríamos nosotros, vamos a figurar, vamos a hacer una ofrenda millonaria, vamos a decirle a todo que nosotros también vamos a vender nuestra propiedad y también la vamos a traer, ¿no es cierto?, a los apóstoles. Pero ¿qué sucedió? Usted sabe lo que sucedió. Ellos sustrajeron. Ellos no fueron honestos, no fueron sinceros. Podríamos decir que esta ofrenda era el que tenía de más y tenía de menos. Ellos querían seguramente, porque nadie les obligaba, nadie. El otro varón era una ofrenda perfecta, no tenía defecto, era conforme a la gratitud que había en su corazón y eso fue provechoso. Fue una tremenda bendición para Bernabé. Y Ananías y Zafira quisieron hacer lo mismo y lo hicieron mal. Lo hicieron mal porque quisieron ofrecer lo dañado, lo adulterado, lo que no era honesto, lo que no era sincero y finalmente le costó la vida. Le costó la vida. Es interesante, ¿no? Por eso Pedro le dice a Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué permitiste eso? Si no tenías ninguna obligación, si la vendías, no se te quedaba a ti el 100% del fruto de tu venta. Entonces es interesante cómo el Señor nos enseña en esta su palabra que el Señor nos muestra. Entonces, buey o carnero que tenga de más o de menos, podrá ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no te será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículo herido, magullado, rasgado, cortado, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. ¿Qué significa? Que cuando hablamos de la perfección significa lisa y llanamente que Dios merece lo mejor de lo mejor, no las obras, no lo enfermo, no lo adulterado. Si lo vamos a dar al Señor como ofrenda, ¿no es cierto?, voluntaria, tiene que ser, como dice el Nuevo Testamento, con alegría de corazón.
porque Dios ama, Dios bendice a ese corazón, a ese dador alegre, a ese que lo hace con alegría, no por necesidad, no por obligación, lo hace de corazón, lo hace como fruto de su vida hoy en día en Cristo. Entonces es importante que nosotros podamos mirar estas referencias que el Señor nos da. ¿Qué más podemos ver mirando en este capítulo, ¿no? Que el Señor nos muestra? El 25 dice que de mano de extranjero tomarás, ni de mano de extranjero. No le estaba permitido tomar esta ofrenda de mano de los extranjeros. Aquí dice para ofrecerlos como pan, como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se os aceptará. Este ministerio, este cargo que ellos tenían era exclusivo en realidad para ellos, ¿no? Era exclusivo, no cualquier persona podía también ofrecer, no cualquier persona. Aquí le llama un extranjero, que no podía tomar del extranjero ofrenda. Yo estaba mirando, por ejemplo, y viendo el caso de la tribu de Leví, que fueron muy bendecidos, porque Dios los escogió a ellos para llevar las cosas santas y sagradas, eran los sacerdotes. De entre los hijos de Leví, 3 hijos de Leví, solamente un hijo fue beneficiado para hacer la familia sacerdotal, ¿ya? No otros levitas. Ellos eran apartados para armar, desarmar, transportar el tabernáculo de un lugar a otro. Ellos tomaban el arca, ellos tomaban las cortinas, las tiendas, el altar, todo ese tipo de cosas ellos lo transportaban perfectamente. Era la bendición que Dios les había dado. Pero el ofrecer sacrificio, el quemar incienso, le correspondía solamente a los hijos de Aarón. Entonces, en ese sentido, en realidad, eh, uno tiene que tener cuidado porque realmente cualquiera podría equivocarse, como se equivocó, eh, Coré, Abirán, Datán. Ellos se equivocaron. Ellos, al menos Coré, que era primo de Moisés y Aarón, él estaba cansado de llevar las tiendas. Estaba cansado, me imagino yo, de tener que cargar al hombro las tiendas, las tablas de acacia enchapadas en oro, que ya era una tremenda bendición. Pero ellos querían quemar incienso, ellos querían hacer el oficio del sacerdote, ellos querían hacerlo de esa manera y no estaban muy contentos en realidad. Y no estaban muy contentos. Así que nosotros encontramos acá, por ejemplo, en Números 16:40, ese episodio triste, ese episodio que les tocó vivir a ellos. El versículo 40, mire, en 16, léalo usted. Número capítulo 16:40. 16, versículo 40, dice, bueno, el 39 dice, y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Entonces, como puede ver, darse cuenta, ningún extraño podría participar, no ningún extraño podría ofrecer, ninguno, ni siquiera Coré y su séquito. Y como digo, Coré era un levita, pero no era de la familia de Aarón. Lo vuelvo a leer. En recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, porque eso no le estaba permitido.
A Coré no le estaba permitido, pero él quería, él dijo, ¿acaso no somos santos nosotros también? Y este es un tema delicado porque uno no va a tener, yo digo, yo no voy a tener nada de lo que Dios a mí no me dé. O sea, todo lo que tengo es lo que Dios nos ha dado, donde Dios nos ha honrado, donde Dios le ha puesto a usted. Pero nadie podría ostentar a tener lo que Dios no le ha dado y no le ha permitido. Por eso que este texto es muy importante. Ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que, mire, ¿y cómo lo compara? Para que no sea como Coré y como su séquito. ¿Qué les pasó a ellos? A ellos, ustedes saben, se rebelaron contra Moisés. Ellos querían ofrecer incienso también. Y el Señor le dijo, ya vengan con su incensario, po. Y Dios va a escoger y va a elegir quién es de Dios y quién no es de Dios. Finalmente, en el discurso final de Moisés, que está aquí en el capítulo 16, mire, dice Moisés, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas las cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren esto, refiriéndose a Coré, ¿ah? Si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me ha enviado, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y él estaba hablando, amados pastores, él estaba exhortando al pueblo. Tenían esta discusión, esta contienda al interior del pueblo en el liderazgo. Había problema en el liderazgo, había problema en la tribu de Leví, entre los sacerdotes y los levitas, dirigidos por Coré. Entonces dice la escritura que mientras él estaba hablando, dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a su casa, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivo al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y toda la congregación salió huyendo, despavorida, gritando, asustada por lo que había acontecido. Entonces, estas cosas son delicadas, estas cosas son delicadas. ¿Ah? Y habló Jehová a Moisés diciendo, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, el becerro o el cordero o la cabra cuando naciere, aquí le da otras instrucciones en realidad. Vamos a pasar rápidamente el cuidado que tiene Dios de que un animalito no podía ser sacrificado antes del octavo día. Los primeros días tenía que ser amamantado y después del octavo día recién podría ser sacrificado. Otra cosa también es de que no iban a hacer un sacrificio con la mamá y la hija o el hijo. ¿Ah? También tenía ese cuidado, lo dice, ya sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo, no lo iban a ofrecer. Todos estos tienen una implicancia espiritual que a veces cuesta entenderla en realidad. Uno mira al octavo día, le suena cuando la Biblia tiene el mismo mensaje. En realidad Jesús fue llevado al octavo día para ser circuncidado. ¿Ah? Desde ese entonces pasó como hombre israelita también, como hombre, perfectamente hombre, pasó a ser parte del pacto de Dios. Desde ese instante todos sabían que él estaba destinado para hacer el sacrificio, para hacer la ofrenda a través de su muerte al octavo día. Probablemente, no digo que sea así, no se lo he escuchado a ningún teólogo todavía, pero yo creo que tiene mucho que ver en realidad, tiene mucho que ver. Entonces, bueno, el Señor nos bendiga, ¿no? El 31, cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracia a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea acepto. Esa es la idea, esa era realmente el propósito de esta ley, que sea acepto delante de Dios, que todo lo que usted hace sea acepto delante del Señor, que sea acepto, que el Señor lo reciba. Eso es lo importante, que el Señor lo reciba. Entonces,
era muy importante todo lo que el Señor nos muestra en estas lecciones. Nuestro expositor, ¿no es cierto?, nos habla de... Hay referencias interesantes en el expositor, que solamente es lo único que vamos a comentar, y eso está justamente en el libro de Samuel. En el libro de Samuel. Todos sabemos la historia de este profeta que el Señor usó antes de que se estableciera la dinastía, los reinos. El pueblo era gobernado por jueces. Samuel fue un profeta, también fue el último juez, y bueno, fue un varón que fue engendrado por voluntad de Dios, de una madre que le pidió un hijo y ella dio lo mejor, ¿no? Ella dio lo mejor, como lo hizo también Caín, digamos Abel. Y Dios miró con mucho agrado la ofrenda, porque Abel dio de lo mejor de su ganado, dio lo especial. Este varón fue muy especial, y aquí tenemos el libro de Samuel que nos narra la historia de el sacerdote Elí. Y el sacerdote Elí, como dice en esta referencia, dice que los hijos de Elí, los hijos del sacerdote, porque las instrucciones van un poco a la familia pastoral también, ¿no? Va a la familia pastoral, de todos los pastores y pastoras que me están escuchando. Es un mensaje que también nos llega muy, muy, muy cercano. Ciertamente las leyes están acá, la gracia está por acá, vivimos un tiempo, ya Dios nos va a dar el tiempo para poder explicar este asunto entre la ley y la gracia, que de pronto en la iglesia se hace una mezcolanza, una ensalada rusa que no se entiende para nada, ¿no? Que el Señor nos ayude. Ore usted para que el Señor me dé gracia y entendimiento para poder hablar estas cosas. ¿Qué es lo que corresponde a la ley? ¿Qué es lo que corresponde a la gracia? ¿Qué de las cosas de la ley nos corresponden a nosotros? Pero es por ley, o es por gracia, es por voluntad, o es obligación. Ya vamos a llegar a temas sumamente importantes en el libro de Levítico. Dice que los hijos de Leví eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Por eso eran impíos, porque no conocían al Señor, porque no tenían, diríamos nosotros, un encuentro personal con el Señor, no tenían un testimonio de salvación, como muchos hijos de pastores que no conocen al Señor. Entonces eran hombres impíos. Ellos, ¿no es cierto? Mire, cuando la gente traía la ofrenda, y traía la ofrenda y lo metían en la olla, ellos traían un galfo, sacaban la carne. Pero aquí hay cosas terribles. Mire, en realidad decía así mismo, antes de quemar la grosura. Cuando habla antes de quemar la grosura, significa que la parte, la espaldilla, la parte, la grosura, siempre era del Señor, siempre se quemaba en el altar. Ninguno del pueblo comía de eso. Eso era del Señor y se quemaba. En lecciones pasadas, acuérdense, siempre estuvimos hablando de la grosura. La grosura, los intestinos, los riñones, se quemaban en el altar del sacrificio, eran del Señor. Entonces aquí dice que antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. O sea, estaba tomando lo que era del Señor, estaba tomando la grosura que era de Dios. ¿Se fija? Ahora, entendiendo Levítico, sabemos que eso era algo indebido, algo que no podía ser. Por eso dice aquí: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, que no tomen lo que no les corresponde ni de manera inadecuada. Entonces, como dice aquí, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. El 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Las menospreciaban. ¿Qué es lo que era menospreciar? Aquí lo dice, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que era? Era, ¿no es cierto?, menospreciar, tomar por inmunda todo este tipo de cosas. Que se abstengan de las cosas sagradas que me han dedicado, no profanar mi santo nombre. Eso significaba, ¿no es cierto? Menospreciar las ofrendas era, ¿no es cierto? Era
como dice este versículo en el 2, ¿no es cierto? Era profanar el santo nombre del Señor, del Señor. Entonces, esa era la vida de esos sacerdotes, de esos hombres, ¿no? Por eso que es una lección sumamente importante para nosotros. En el, acá en el 27, en el 30, dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa de Faraón? Le está diciendo, ¿no me revelé yo a Aarón, a tu padre, porque era de la misma descendencia? Y yo lo escogí, y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciere sobre mi altar y quemase incienso y llevase éfod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? Si todas las ofrendas yo te las di a ti. Pero había una ley, había un estatuto, había un mandamiento que había que respetar, que había que hacerlo. No podía hacerlo, ellos no eran hombres comunes. Usted no es un hombre común, usted no es un hombre de iglesia. Usted es un ministro, es un sacerdote delante del Señor. Dios le puso a usted la responsabilidad y debe de vivir puro delante del Señor. Dios nos ayude, Él nos santifique cada día. ¿Ah? Y si no podemos, ahí está el Señor que nos ayuda, porque dice que no seas inmundo hasta la noche, cuando el sol se ponga, ¿no es cierto? Dice aquí el versículo 7, cuando el sol se pusiere será limpio y después podrá comer las cosas sagradas. Tenemos la posibilidad de santificarnos, pedir perdón, limpiarnos, apartarnos de toda contaminación, de toda impureza y poder así disfrutar de la bendición que hasta aquí usted tiene en su hogar. Hasta aquí usted tiene de lo que trae el pueblo, de las cosas que son ofrendadas delante del Señor. Entonces, mire qué importante. Entonces viene el profeta y encara al sacerdote de Leví y le dice, a ti te di todas las cosas. Es como a David, que vino el profeta y le dice, tenías todos los rebaños, tenías todas las ovejas, ¿por qué tomaste la única que tenía tu vecino? Yo te di todo, tenías mucho. Entonces, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos? Oiga, esto es delicado. Y has honrado a tus hijos más que a mí, más que a mí. Honraste a tus hijos más que a mí. Pasaste por arriba el mandamiento. No te preocupaste de la vida de ellos. Ellos eran impíos, eran hombres malos, perversos. No podían, no debieran estar ahí. No deberían estar ahí porque eran hombres perversos, malos, impíos, de corazón malo. No debían estar en el sacerdocio, no debían ministrar, no debían de comer. Porque así lo dice, así lo dice este Levítico 22. Dice, cualquier varón de la descendencia de Aarón, diré todo varón de vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que de los hijos de Israel traen y consagran a Jehová, teniendo inmundicia en sí, será cortado de mi presencia. O como dice aquí, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, no comerá de las cosas sagradas antes de que haya lavado sus vestidos. Estos hombres impíos, hijos del sacerdote, no debían de comer. Pero ¿cómo pedían la carne? ¿Cómo pedían para ellos? ¿Y qué es lo que le dice el profeta? Yo te mandé a ofrecer y has honrado a tus hijos más que a mí, engordados de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Pero si es lo mismo, o sea, la grosura, lo engordado es la grosura. Y ellos se alimentaban y no les correspondía a ellos. Entonces, solamente quiero hacer estos comentarios, como en el capítulo 3, versículo 11, ¿qué sucedió como resultado? En el versículo 11 al 14 dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Ofni, de los hijos de Elí, Ofni y Fines.
Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Y ya Elí era de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: Yo vengo de la batalla, he escapado y hoy del combate. Y Elí dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, perdón, Ofni y Fines fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Que el Señor nos bendiga. Me he pasado unos minutos, pero no podía dejar pasar por alto la gran responsabilidad que tienen los ministros de Dios, sea diácono, probando, presbítero, directorio, obispo y cualquier cargo eclesiástico, que tiene una tremenda responsabilidad, por los cuales tenemos que orar constantemente para que el Señor guarde a su pueblo, guarde a sus hijos, nos guarde a nosotros de tal vileza en realidad. Que el Señor nos ayude, pero tenemos una muy grande responsabilidad frente a las cosas sagradas que el Señor nos ha dado por misericordia. Que el Señor nos bendiga. El tema cambia para la próxima semana. Estaremos estudiando las fiestas judías, no de la iglesia, sino las fiestas judías. Que el Señor nos bendiga, les guarde el Señor, que tengan una hermosa fin de semana. Bendecidos con la presencia bendita del Señor desde el púlpito hasta la puerta, hasta los comedores, en todos los lugares. Que el Señor les bendiga.